Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio especial elecciones que Popular Televisión Región de Murcia ha preparado para ustedes de cara a los comicios autonómicos y municipales del próximo 22 de mayo. Esta noche vamos a charlar con el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Murcia, Pedro López. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal está? Bueno, bien, en plena carrera de estos últimos días, pero bien. Bien, bueno, esperemos que pase un buen rato con nosotros. Esta noche en la mesa también van a estar dos compañeras de esta casa. A mi derecha tengo a Esther Martínez, editora de informativos de Popular Televisión. Editora, buenas noches. Muy buenas noches. Y a mi izquierda tengo a Dana García, directora del programa UCAN TV. Dana, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar a hablar con nuestro candidato, vamos a hacer un pequeño perfil de lo que ha sido la trayectoria de Pedro López. Pedro López tiene 47 años, desde los 18 es militante del Partido Socialista, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia, es funcionario del Ayuntamiento de Murcia, también ha desempeñado diferentes cargos en varios sindicatos, entre ellos UGT y el SIME, está casado, tiene 2 hijas y desde 2009 es secretario general del Partido Socialista en el municipio de Murcia y desde 2010 candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Glorieta. Pedro, usted debuta este año en unas elecciones municipales y lo hace frente a un hombre que lleva 16 años en el Ayuntamiento de Murcia. El reto, como poco, es grande. Sí, el reto es importante. Bueno, aspirar a gobernar un municipio como el de Murcia, la séptima ciudad de España en cuanto a población, siempre es un reto. También es cierto que en Murcia el Partido Popular tiene un nivel de voto, ha tenido en las últimas elecciones muy alto. Miguel Ángel Cámara lleva 16 años gobernando el municipio, pero bueno, nosotros queremos darle un impulso, tenemos mucha ilusión, tenemos un proyecto y bueno, estamos trabajando para hacer llegar nuestro proyecto a los ciudadanos y bueno, y al final decidirán los ciudadanos como siempre. En cualquier caso, sí decir que yo vengo a política con la intención de ser útil. Yo creo que en política se puede ser útil como ciudadano de la calle, como un ciudadano normal y corriente, mucho más como concejal y desde luego como alcalde debes de darle un nuevo impulso al municipio de Murcia. Seguro que mi intención se va a ver reflejada en los próximos años desde donde decidan los ciudadanos, intentando ser útil a mi municipio y a mi comunidad. De cara a esas elecciones del próximo 22 de mayo, yo no sé si usted es de los que hace poco caso a las encuestas, pero de todas formas al Partido Socialista no le deja muy bien parado. Bueno, efectivamente, las encuestas determinan que se está produciendo una inflexión de votos respecto al Partido Popular, baja algo según esas encuestas, y nosotros llevamos una progresión ascendente, aunque partíamos de una situación inferior. Hace un año aproximadamente, esas mismas encuestas determinaban que teníamos 10 puntos por debajo del resultado que obtuvimos en 2007. Para mí la verdadera encuesta es la del día 22, no suelo hacer caso mucha atención a las encuestas, sobre todo en la intención de voto. Yo creo que sí, las encuestas te permiten orientar cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, qué es lo que realmente les preocupa, cómo ven la situación. El tema de la valoración de votos, de cómo van a ser los resultados, yo prefiero esperarme al día 22 y serán los ciudadanos los que decidan. Vamos a trabajar para cambiar la tendencia. Creemos que después de 16 años es necesario un nuevo impulso, es necesario un cambio en el municipio de Murcia y esa es nuestra oferta y ahí vamos a estar. Pedro, buenas noches. A mí me gustaría saber cómo ha cambiado su vida en estos últimos años, especial en estos últimos meses, con esa llamada de Pedro Saura a la candidatura a la alcaldía de la ciudad de Murcia. Bueno, pues ha cambiado fundamentalmente en el tema personal. Yo desde que tenía 17, 18 años he estado implicado en mi entorno, intentando aportar en la medida de lo posible a mejorar las condiciones de vida de mi ámbito, en el ámbito en el que me movía. Llevo mucho tiempo en el Partido Socialista, tengo la convicción de que Murcia necesita un nuevo impulso y bueno, así asumí el reto, primero de ser el secretario general de Murcia y después de ser el candidato a la alcaldía de Murcia. Bueno, fundamentalmente cambia en el plano personal. Tengo 2 niñas de 2 y 6 años y bueno, tengo menos tiempo para la ducha, para dormirlas, especialmente en estos últimos días de campaña. Y bueno, también represento un partido que, aunque no estamos gobernando en el municipio de Murcia, pues nuestra vocación es de gobierno, gobernamos durante 16 años, impulsamos los grandes cambios en el municipio de Murcia. Yo creo que los últimos 16 años se ha vivido en cierta medida del impulso inicial que se adoptaron con los gobiernos socialistas y eso es una gran responsabilidad, es un orgullo ser candidato a la alcaldía de Murcia y una gran responsabilidad a la vez, lo vivo así. ¿Entraba dentro de sus planes cuando decidió dedicarse al mundo de la política?
No, la verdad es que nunca me había planteado tener una responsabilidad de este nivel, ser el candidato a la alcaldía. Bueno, digamos que es una alta responsabilidad. No lo tenía planteado, yo creo, pero casi siempre en todos los sitios donde me he movido me han venido las responsabilidades en función del trabajo y la situación concreta. No lo tenía planteado. Cuando me presenté a secretario general no me planteaba ser el candidato a la alcaldía. Las circunstancias de que María José Alarcón renunció a ser la candidata y tal me llevó a esta situación. Y bueno, lo asumo con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con un buen proyecto para el municipio de Murcia. Vamos a hablar precisamente de ese proyecto que ustedes preparan para el municipio de Murcia. ¿Cuáles son esas líneas generales? Ese cambio que usted propone para el ayuntamiento y para el municipio, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en que hemos hecho un análisis, un estudio profundo de cuál es la situación del municipio de Murcia. Hemos estado casi durante 2 años planteando las deficiencias, las carencias que tiene el municipio, intentando ofertar una solución a los problemas. ¿Cómo vemos nosotros el municipio de Murcia? Pues vemos al municipio de Murcia un municipio muy desequilibrado. Si tenemos en cuenta que el 58% de la población del municipio de Murcia vive en pedanías y vemos la situación en la que se encuentran las pedanías, planteamos que es imprescindible ajustar, cambiar las cosas para que no haya ciudadanos de primera y de segunda categoría. Venimos insistiendo durante meses en esta situación. Nosotros pensamos que no tienen las mismas condiciones de vida los ciudadanos que viven en Barqueros o en Lobosillo, por poner un ejemplo, que los que viven en la Gran Vía, ni en cuanto a servicios ni en cuanto a oportunidades. Si para venir de Barqueros a la universidad, perdón, de Lobosillo a la Universidad de Murcia, un estudiante en transporte público necesita 4 horas, parece que no tiene las mismas oportunidades que aquel que vive en la Gran Vía o en el núcleo de la ciudad, ¿no? Creemos que es un municipio profundamente desequilibrado, tenemos que atacar ese desequilibrio. Tenemos una propuesta de reorganizar el municipio para conseguir equilibrar esa situación, esa igualdad de oportunidades. También planteamos que en tiempos especialmente de crisis el ayuntamiento debe de liderar la actividad económica en su entorno. Es imprescindible que el ayuntamiento se implique en activar la economía. No podemos decir que eso son responsabilidades del gobierno central o del gobierno autonómico. Quien más cerca está de los ciudadanos es el municipio, son los responsables políticos del municipio y son los que mejor tendrían que conocer las oportunidades que hay en su entorno, la situación por la que pasan tantos autónomos, comerciantes, trabajadores, pequeños trabajadores, medianos, o sea, pequeños negocios, medianos negocios, y hay que apostar firmemente por eso. 55.000 parados en el municipio de Murcia, son 55.000 dramas familiares, y esa debe ser la primera ocupación de los responsables políticos, también de los responsables municipales. Lo que hemos hecho es analizar la situación del municipio desde un estudio real de la situación de cada pueblo, de cada barrio, de las demandas de los ciudadanos y plantear un plan estratégico que denominamos Murcia 100%, que está recogido en nuestra página, en Contamos Todos, y que intenta ofrecer soluciones al nuevo desarrollo de Murcia. Sí, Pedro, buenas noches. Hablaba usted de esos 55.000 parados en la capital, en el municipio de Murcia. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para atajar esas cifras y para intentar reducirlas? Que al fin y al cabo yo creo que es el principal problema de los ciudadanos, es ahora mismo lo que más preocupa. Sí, el principal problema de los ciudadanos sin duda es el tema del paro. En todas las encuestas sale y es una realidad. 55.000 parados, como decía, 55.000 dramas familiares, hay que acometerlo. ¿Qué se puede hacer desde la administración municipal? Pues se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es apostar por reforzar nuestro tejido económico. En Murcia la dinámica de desarrollo económico nos ha llevado a plantear mucho en relación con el tema del ladrillo. Y no hay que satanizar el ladrillo, pero fue una apuesta donde todos los recursos los pusimos ahí. Esto nos da una situación de que en Murcia tenemos más dificultades que es para salir de la crisis que tienen otras regiones. Si nos vamos a Navarra, si nos vamos al País Vasco, vemos que están saliendo de la crisis, porque tienen una economía mucho más diversificada. ¿Cómo podemos diversificar nuestra economía? Hay una cosa que tiene que ver también con la estructura del municipio. Yo creo que tenemos que, primero, apostar firmemente por reforzar nuestro tejido económico. El 80% de la actividad económica del municipio está en estas pequeñas empresas, en los autónomos, en los comercios, en los talleres. Ahí está el 80% de nuestra actividad económica y de nuestro empleo. Tenemos que reforzar esto. ¿Cómo lo reforzamos? Con ayudas, desde intentar reflotar parte de la economía sumergida, o no tan sumergida, porque en muchos casos en comercios puede trabajar, está dado de alta como autónomo el empresario y trabajan familiares. Tenemos que incorporar esos ciudadanos a trabajadores con derechos, porque esto va a reforzar las pensiones, les va a dar una mayor calidad de vida de presente y de futuro.
tenemos que apostar por la formación de todo nuestro tejido económico, tenemos que apostar por las nuevas tecnologías, la innovación es una gran oportunidad. Por ejemplo, en el campo de Murcia, de donde procedo, soy de los Martínez del Puerto, la agricultura cada vez tiene más dificultades para competir con la agricultura de otros países, de Argentina, de los países árabes. Tenemos que innovar, no podemos competir con más cantidad de melones o de tomates, sino seguramente tendremos que innovar y tendremos que invertir para aprender a producir semillas para vender en otros sitios donde no podemos competir. Tenemos una huerta que podemos hacerla productiva, no podemos seguir dilapidando la huerta de Murcia, tenemos que avanzar en que esa huerta sea productiva, generando una red comercial y una denominación de origen de productos de la huerta. Ahora no podemos, había una tentación de los huertanos de esperar a que vinieran a comprar las taullas de tierra para hacer edificaciones. Eso se va a parar durante muchos años, tenemos que reflotar la actividad económica de la huerta, como digo, con una denominación de origen y con una red comercial de productos de la huerta, pero también puede ser un lugar para temas turísticos. Tenemos que recuperar nuestro patrimonio hidrológico de la huerta, ponerlo en valor y meterlo en las rutas turísticas. Hay muchos ciudadanos que nos visitan en Murcia y no tienen ninguna guía que les permita visitar, por ejemplo, que estamos cerca a la Rueda de la Ñora. Cuando vamos fuera de Murcia, visitamos enclaves que para nada le envidian nuestros enclaves a los de otras ciudades y nos desplazamos y lo visitamos. Ahí hay una oportunidad de negocio, también en lo relacionado con la montaña. En Murcia nosotros planteamos generar 3 grandes parques metropolitanos, en Rambla Salada, en la Finca de los Cuadros y en el Valle. ¿Por qué? Primero porque Murcia tiene poco espacio para hacer grandes jardines que sirvan de pulmón para la ciudad. Tenemos esos parques ahí, tenemos que activarlos para que sean lugares de ocio de los ciudadanos, pero eso también va a dar oportunidad de negocio, en el buen sentido de la palabra. Se pueden desarrollar pequeñas infraestructuras de carácter hotelero para quien vaya a pasear allí, se pueden montar actividades de montaña, de senderismo. Bueno, yo creo que tenemos que apostar de manera decidida por los recursos que tenemos y por el potencial de nuestros ciudadanos. Esto es fundamental. En Murcia tenemos la tentación de valorar mucho lo que viene de fuera y menos lo que tenemos aquí en nuestra tierra. Esa debe ser la apuesta para reactivar económicamente nuestro municipio. Estamos hablando de muchas medidas que están muy bien, pero todo eso tiene que venir con una inversión y ahora mismo las inversiones son el talón de Aquiles de todas las administraciones locales, precisamente por eso, porque no hay dinero. ¿Cómo piensa sacar el Partido Socialista dinero o por lo menos sacar a las arcas municipales de la situación en la que se encuentran? Bueno, esto tiene que ser a base de planificación económica. Yo lo que planteo es que en tiempos de crisis tenemos que ajustar las economías. Es como muchos ciudadanos lo están viviendo cada día, es como una economía doméstica. Si en una familia trabajan 2 personas y una se va al paro, automáticamente lo que tienen que hacer es revisar su nivel de gastos para plantear una nueva situación económica donde abordar fundamentalmente las primeras necesidades, la alimentación, el colegio de los niños, y va recortando en aquellas necesidades que se pueden considerar menos básicas, ¿no? o fruto de una mayor calidad de vida, ¿no? A nivel municipal tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Lo primero que planteamos, lo que voy a hacer, lo que yo planteo si llego a la glorieta, es hacer una auditoría de las cuentas municipales. Es necesario conocer con exactitud cuál es la situación del Ayuntamiento de Murcia, los ingresos, los gastos y los compromisos a corto, a medio y a largo plazo para planificar. Y lo voy a hacer desde el punto de vista exclusivamente, no lo voy a utilizar políticamente, no quiero con eso utilizar como arma arrojadiza contra los gobiernos anteriores. Y a partir de ahí planificar. Hay que gestionar adecuadamente. Tenemos casos, el caso Umbra, el caso Barraca, que sabéis que son procesos que están en la vía penal. Nosotros no, yo no quiero entrar en la vía penal, no lo he hecho ni lo voy a hacer, y eso tiene su camino, pero hay un informe de la Intervención General del Estado que consta en el sumario que dice que el Ayuntamiento de Murcia ha dejado de percibir 380 millones de euros por 5 convenios urbanísticos que se valoraron a la baja y que, según el precio en el mercado, deberían de haberse ingresado 380 millones de euros en el Ayuntamiento de Murcia. Bueno, hay que revisar y renegociar esos convenios y exigir que aquello que supuestamente es de todos los murcianos y no se ha incorporado al Ayuntamiento, pues tenemos que exigir que vuelva al Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque solo con estos 5 convenios, si el Ayuntamiento de Murcia tiene 200 millones de deuda municipal, 380 millones de euros nos permitiría tener deudas a cero, que esto sería algo increíble, porque todas las administraciones, como bien decías, tienen graves situaciones económicas, y además tendríamos 180 millones de euros en caja, 30.000 millones de las antiguas pesetas que podríamos aplicar para acometer aquellas cosas que no se han hecho. 16 años de gobierno del Partido Popular,
no se ha hecho ni una sola escuela pública infantil en todo el municipio de Murcia. Tenemos 3 centros de día para todo el municipio de Murcia, una red de transporte público que discrimina a los ciudadanos en función del lugar donde viven. Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que gestionar de otra manera, con mucha más eficiencia. También vamos a plantear que cada año vamos a hacer una auditoría, no solo económica, del balance económico del año, sino también social, de la eficiencia de la inversión pública. Porque se trata de que los ciudadanos nos examinen a los políticos cada día, o por lo menos cada año, que puedan ver que apostamos por inversiones que por no ser rentables deberíamos de modificar. Yo creo que hay que implicar a los ciudadanos cada día en la política. Y en esa intención clara de implicar a los ciudadanos en la política, también creemos que se pueden hacer las cosas de una manera diferente para buscar mayor eficiencia y eficacia en los recursos públicos. Nosotros vamos a plantear también un ambicioso plan de voluntariado para que los ciudadanos de Murcia que quieran participar en la gestión pública lo hagan. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos, en tiempos de crisis, pero en ningún caso, tener instalaciones deportivas de los colegios, por ejemplo, cerradas fuera del horario escolar o los fines de semana. No es posible. Hay necesidades, los propios niños están saltando la palla para acceder a jugar en esas instalaciones. Y es verdad que todo no se puede hacer con cargo a funcionarios públicos. ¿Nos podemos permitir desplazar todos los días cientos de policías a las puertas de los colegios para en 15 minutos dar entrada y salida a los colegios? ¿Podrían colaborar la AMPA en esos planteamientos? Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que hay muchos ciudadanos que de manera entusiasta, porque estén jubilados y dispongan de tiempo, por vocación, porque les guste la cultura, por implicación en la AMPA, pueden contribuir a gestionar los servicios públicos. No podemos seguir invirtiendo en equipamientos que luego no podemos hacer funcionar porque no tenemos personal o presupuesto para pagar el personal. Entonces podemos hacerlo así, podemos llegar a acuerdos con las universidades para que los créditos universitarios de determinadas carreras se puedan configurar con esas prestaciones de carácter social. Podemos firmar convenios con universidades con secundaria para que determinadas prácticas de determinados estudios se puedan realizar también en esos equipamientos públicos. Y podemos ir un poquito más allá. Nosotros planteamos bonificar los impuestos municipales de aquellos ciudadanos que se comprometan y ejecuten determinados servicios en la comunidad. Es verdad, estamos en una situación de crisis, pero ahí es donde se demuestra el verdadero liderazgo. Es ahí cuando tienes que tener la capacidad, la habilidad y la innovación suficiente para mantener los servicios básicos y esenciales y además plantear iniciativas que nos saquen de esta situación, que generen empleo, que generen actividad económica. Nuestro proyecto Murcia 100% plantea una serie de intervenciones que corrigen los desequilibrios, pero que además van a ser capaces de generar 26.000 empleos de manera directa. Y esto, de verdad que hasta me cuesta decirlo en esta situación, porque ahora parece que llegan las rebajas y todos los políticos prometen creación de empleo, prometemos de todo, ¿no? Llevamos, como digo, 2 años trabajando en el Murcia 100%, y es una realidad, tenemos un proyecto ahí, y yo tengo también la ventaja, tengo la desventaja de que es la primera vez que me presento y que se me conoce menos que al que lleva 16 años, pero desde luego le pido a los ciudadanos que tengan el beneficio de la duda de que yo todavía no he incumplido nada de lo que voy a plantear o de mi proyecto político. Eso también es una ventaja. Pero tampoco he hecho nada. Bueno, no, todavía no me ha tocado hacer nada. O sea, ni una cosa ni la otra. Claro, yo planteo eso, que es una desventaja en no poder presentar gestión, pero es una ventaja también el no tener sombras en la gestión, ¿no? Yo creo que eso es así. En cualquier caso, habla de unas promesas que usted dice que va a cumplir, es al fin y al cabo lo que dicen todos los candidatos, se presenta un programa con unas propuestas concretas y al fin y al cabo los ciudadanos esperan o esperamos que se cumplan. He estado revisando su programa y habla, por ejemplo, de poner policías a disposición exclusiva y permanente en las pedanías, de ampliar servicio de autobuses, eso que comentaba de tener abiertos los colegios durante más horario aparte del horario lectivo, el escolar. También una medida que me ha llamado mucho la atención, que es que los ayuntamientos avalen con créditos puente a esas personas que se encuentran en una situación difícil, económica, que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. Al margen de poder hacer o no esas auditorías de las que usted habla, ahora mismo, tal y como están las cosas, ¿usted cree que las arcas municipales están para esos trotes? Bueno, yo creo que sí. O sea, fundamentalmente creo que cosas como lo de los créditos puente a las personas que tienen dificultades, que pierden su vivienda y además tienen que hacerse cargo de un préstamo hipotecario, yo creo que eso es una necesidad apremiante. Tenemos que intervenir ahí. Si hay dinero para poner 200 millones de euros, por ejemplo,
en avalar el nuevo aeropuerto de la región de Murcia, no es entendible que haya ciudadanos que se vayan a la calle y que tengan que seguir pagando una hipoteca quedándose en la calle, ¿no? Yo creo que tenemos que priorizar, por eso decía que había que hacer un análisis de la situación económica y priorizar. Y luego lo que planteabas de policía en las pedanías, lo que planteamos es que los mismos recursos que tenemos los tenemos que estructurar de otra manera. Si el 58% de la población del municipio de Murcia vive en pedanías, no podemos seguir dependiendo exclusivamente del centro, porque además esto es una oportunidad para generar mayor actividad económica. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Nosotros lo que planteamos es dividir el municipio en 6 grandes áreas de desarrollo. Lo que hacemos es aglutinar poblaciones que estén próximas entre sí, que tengan características de carácter social, económico, semejantes, para hacer que funcionen de manera conjunta como pequeñas ciudades donde tengan todos los equipamientos, todos los servicios, también los servicios municipales. Nosotros consideramos que se va a gestionar mejor el número de policías que tenemos actualmente en el ayuntamiento si los llevamos a esa área de desarrollo para cubrir ese territorio. Por proximidad seguramente seremos mucho más eficaces en la gestión. Si además planteamos iniciativas como las del voluntario, lo del voluntariado, que te permite retirar gran número de policías de esa atención que le ocupa parte de su jornada para la entrada y la salida de los colegios, pues seguramente tendremos, con los mismos policías podremos prestar mejores servicios. La red de transporte público que comentabas, nosotros no planteamos nueva red de transporte público, lo que planteamos es reorganizar el transporte público del municipio de Murcia. ¿Por qué? Porque ¿incluido el tranvía? Porque cuando empezó el tranvía no era una apuesta del Partido Socialista. Sí, ¿ahora sí? No, el tranvía también vamos a hablar, si queréis hablamos de la planificación del municipio y también del tranvía, porque es un elemento determinante y que está ahí del municipio de Murcia, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Pues nosotros planteamos que hay que modificar la estructura del transporte público en el municipio de Murcia. ¿Por qué? Porque es radial, funciona como funcionaba España hace 40 años. O sea, para ir de una provincia a otra provincia que estaba a 150 kilómetros en línea recta, tenías que ir a Madrid y volver a la provincia de al lado. Un poco el transporte público en el municipio de Murcia funciona así. Todo confluye en la ciudad, entonces si quieres ir a un pueblo que tengas cerca, tienes que venir a la ciudad, coger otro autobús que te lleve al pueblo del lado. Nosotros planteamos una estructura del transporte público que circunvale la ciudad. En esa circunvalación de la ciudad lo que hacemos es unir las áreas de desarrollo, las diferentes pedanías que tienen que funcionar conjuntamente, se unen y luego se conectan con la ciudad. Esto va a ser mucho más eficiente el transporte público y va a hacer posible que determinados equipamientos que tengamos en una pedanía les sean útiles a los ciudadanos de la pedanía de al lado, porque tienen conexiones entre ellas y no tienen que venir a Murcia para volver a esa pedanía, con lo cual todo depende de Murcia, ¿no? ¿Sería también más económico? Sí, sin duda sería mucho más económico, porque lo que vamos a hacer es evitar grandes desplazamientos. Si trasladamos determinados servicios a la proximidad de las pedanías, no tienen que venir todos los servicios a Murcia. El transporte público sería, desde luego, mucho más económico, pero de todas formas el transporte público no lo podemos medir exclusivamente en términos de eficiencia económica, y esto se va a contradecir un poco con lo que digo después del tranvía, ¿no? Pero no lo podemos medir así, porque el transporte público es eso, un servicio público, y el transporte público tiene una potencialidad tremenda de garantizar igualdad de oportunidades. Es quien cohesiona social y territorialmente un municipio. Entonces nos lo tenemos que plantear, más allá de la rentabilidad económica, como una gran oportunidad de cohesionar nuestra estructura social y territorial. Tenemos que plantear esto, una nueva estructura del transporte público sin ampliar la flota. Hay que reorganizar el funcionamiento del transporte público. Tenemos que avanzar también en una ciudad como Murcia en la conectividad a través de carriles bici. No tiene sentido que en una ciudad como Murcia, con un clima como el que tiene y con una orografía plana que permite desplazarse a cualquier punto de la ciudad y de las pedanías sin ningún tipo de esfuerzo adicional, tengamos una red de carriles bici insuficiente y no tengamos un verdadero sistema de alquiler de bici, porque aquí es de préstamo, te llevas la bici, te la quedas en casa, pero no puede ser utilizada por diferentes usuarios. Tenemos que avanzar también en eso, y tenemos que conectar el territorio, las poblaciones del territorio con el tranvía. Nosotros tenemos una crítica al tranvía importante. La crítica importante que tenemos es que la línea que se ha diseñado no es la primera que se tenía que haber diseñado para el municipio de Murcia. La línea del tranvía conecta fundamentalmente los centros comerciales de la zona norte, la universidad pública y la universidad católica, y se olvida de todas las poblaciones, no conecta con ninguna población. El ejemplo más claro lo tenemos aquí cerca, la última parada del tranvía en la Universidad Católica.
A 300 metros está La Ñora con 5.000 habitantes y no llega la línea del tranvía. A 700 metros más allá tenemos Jabalí Viejo con otros 2.000 habitantes y no llega la línea del tranvía. Pero es que la de los centros comerciales pasa justo en el límite de Chura, tiene Alcabezo al lado, son dos poblaciones importantes y no conecta ninguna población. Tiene otro problema, y es que las universidades funcionan fundamentalmente 6 meses al año. La actividad, digamos, dinamismo importante de las universidades. Y otro añadido, que yo no sé si la mejor fórmula es la del tranvía, porque el acceso de los estudiantes y de los trabajadores y los profesores de las universidades se produce casi toda en hora punta. O sea, todo a las 9. ¿Cuántos tranvías necesitamos para meter a miles de personas en una determinada hora? Este es nuestro planteamiento. El tranvía, la primera línea del tranvía, tendría sentido que se hubiera hecho hacia el Palmar. ¿Por qué hacia el Palmar? Porque tenemos la principal población del municipio de Murcia, 25.000 habitantes. La ciudad sanitaria, que es un centro de referencia para todos los murcianos y para toda la región. El polígono industrial oeste, donde trabajan 18.000 personas cada día. Podría haber pasado por Aljucer y por San Ginés. Habríamos de un entorno de población de más de 80.000 habitantes. Seguramente esto hubiera sido muy eficaz, porque el costo del tranvía es terrible. Hablamos de 9 millones de euros durante 40 años, 360 millones de euros, 60.000 millones de las antiguas pesetas. Es una inversión tan importante que no tiene sentido que se haga para atender equipamientos de carácter público, de carácter privado, las universidades públicas y centros comerciales, y no se atienda a la necesidad de desplazamiento de la población. Solo le sirve a la zona norte de la ciudad, a la zona norte del casco urbano. Es que realmente precisamente se va a la beneficiar. zona norte es la que más ha crecido en los últimos años, tanto por la implantación de los centros comerciales como por como usted ha dicho, por los dos campus universitarios, que son 9 meses, no son 6, son 9, porque aparte de la actividad académica también está la actividad profesional que se desarrolla en ellos. O sea, también tenemos que contar con ello, con la gente que trabaja, ¿no? Entonces, a lo mejor quizá por eso se ha decidido ir hacia esa, yo creo que hacia esa zona. La zona norte ha crecido, pero no ha crecido como estaba proyectado. Yo creo que cuando se diseñó el tranvía está proyectado que se van a construir 30.000 viviendas en la zona norte del municipio de Murcia. 30.000 viviendas son 90.000 habitantes. Eso sí tendría sentido. El tranvía tiene sentido en una ciudad compacta. No hay una ciudad compacta hacia donde se dirige el tranvía. Nosotros, ha decidido el Ayuntamiento de Murcia, el tranvía está ahí, tendremos que hacerlo eficaz, porque además tiene un costo añadido, no solo lo que cuesta hacer la obra del tranvía, que ya lo he dicho, 360 millones de euros, casi el doble de la deuda municipal es lo que nos cuesta el tranvía, sino que además lo que no se pague con billetes de tranvía se va a tener que pagar vía impuestos, porque hay una cláusula que la empresa no va a perder, va a garantizar el funcionamiento y va a garantizar el beneficio empresarial. Esto hay que medir esa rentabilidad. Esto es lo que os digo de las auditorías de carácter social, de si esa inversión es eficiente. Nosotros, desde luego, vamos a plantear estructurar el municipio y planteamos la primera línea hacia el Palmar, como os comentaba, pero hay otras fórmulas más eficaces que el tranvía y mucho más económicas, o por lo menos igual de eficaces. En cualquier caso, el Partido Socialista en su momento, cuando surgió esta idea de implantar el tranvía en la ciudad de Murcia, el Partido Socialista se mostró en contra. Vemos que más o menos siguen manteniendo esa tendencia, plantearon la posibilidad de un metro y en su programa sigue manteniendo esa posibilidad de poner un metro en Murcia, cuando al parecer algunos estudios dicen que no es lo más adecuado en la ciudad de Murcia, tal y como son las circunstancias que tiene la capital. No, nosotros en nuestro programa no planteamos el metro, si aparece es una errata. Aparece. No planteamos el metro, no lo hemos planteado en ningún momento, entre otras cosas porque somos conscientes de que en una época de crisis económica son obras costosísimas y yo creo que hay necesidades más apremiantes en el municipio de Murcia. Nosotros lo que planteamos es estructurar el municipio, la línea del tranvía que está, yo creo que hay que ser coherente y lo que tenemos que intentar es que nos cueste adicionalmente a la obra lo menos posible. Tenemos que buscar eficacia, eso sí, o sea, no podemos convertir a los ciudadanos en pasajeros cautivos del tranvía. Se plantean modificar en línea hacia la zona norte para que tengan que venir todas en el tranvía y esto le va a complicar mucho la vida a los ciudadanos y eso no es razonable. No estamos para poner dificultades a los ciudadanos e incrementar el gasto del uso del transporte público, sino para facilitarles la vida. Tenemos que intentar que el tranvía sea lo más eficiente posible. Y esa es una realidad, pero no podemos seguir construyendo nuevas líneas de tranvía para estructurar el municipio en tiempos de crisis, mucho menos metro.
Si aparece ahí, Aparece es un error. en una de sus 100 propuestas. No te lo discuto, pero nosotros lo que planteamos es estructurar el municipio con una X, que le llamamos. Intentamos conectar poblaciones y equipamientos de carácter colectivo. La línea del tranvía tendremos que ampliarla para darle servicio a las poblaciones que se han quedado fuera, donde viven los ciudadanos y que le dan sentido al uso del tranvía también. Y planteamos conectar la cordillera, la zona del Raal, el Llano de Brujas, etcétera, con autobuses de gran capacidad, semejantes al tranvía, que tienen un sistema de movilidad no contaminante o muy poco contaminante como el tranvía. Eso sí, en carriles específicos para autobuses, exclusivos para autobuses y taxis, y con preferencia semafórica. La gran virtualidad del tranvía no es su velocidad, sino que tiene un carril específico que no puede ser invadido por nadie y que cuando llega un semáforo se le da prioridad de paso y paran el resto. Si esto lo hacemos con los autobuses, la inversión sería mucho menor, seguro, el nivel de eficacia sería el mismo, y además tiene un añadido, que si en los próximos años el tranvía produce un déficit terrible al ayuntamiento, lo tiene que mantener. El tranvía tenemos que aspirar a que se hagan las 30.000 viviendas lo antes posible para que nos cueste lo menos posible. Un planteamiento como el que nosotros decimos de diseñar una línea que no funcione adecuadamente, el modificar esa línea y trasladarla a otra zona prácticamente no tendría costo, ¿no? Entonces apostamos por ese tipo de estructura. Desde luego no está el municipio de Murcia para planteamientos como un metro, ni siquiera para el tranvía, porque si hacemos, imaginaos que tenemos que estructurar el municipio con la línea del Palmar, otra hacia la cordillera y otra hacia la zona que os decía de Puente Tocino, multiplicar inversiones de 360 millones de euros por 4, eso es inasumible, además de que el déficit que puedan generar el funcionamiento de las líneas. Pues si le parece, vamos a hacer un pequeño descanso aquí y volvemos enseguida. Muy bien. Seguimos en este espacio especial elecciones hablando con el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Murcia, Pedro López. Antes de hacer esta pausa para publicidad, estábamos hablando del tranvía. Dana. Bueno, Pedro, hemos hablado del tranvía, de empleo, de agricultura, de servicios sociales. A mí me gustaría saber, en el caso de que ganara las elecciones, de todo esto, ¿cuál sería el primer reto de Pedro López para ponerse manos a la obra, para ponerse a trabajar? Hombre, el primer reto fundamentalmente es el que he comentado. Yo creo que el tema económico es el que más preocupa a los murcianos. Nos vamos a plantear, analizar la situación económica del municipio y a partir de ahí plantear las principales iniciativas. Yo me he comprometido también públicamente a que en el primer año de mandato celebraríamos elecciones para juntas municipales de barrio y pedanías del municipio. ¿Por qué? Porque creemos que hay que llegar con la democracia hasta el último rincón del municipio. Tenemos 54 pedanías y muchos barrios en nuestro municipio que tienen entidad propia, que tienen unos representantes que no se eligen de manera directa, que les ponen los partidos o les ponen el alcalde de Murcia a propuesta de los partidos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es plantear elecciones en esas juntas municipales, porque también tenemos que avanzar en participación y en descentralización. Queremos que los ciudadanos elijan a sus representantes, vamos a modificar el reglamento de las juntas municipales para dotar de mayores competencias a las juntas municipales de barrios y pedanías y de mayor presupuesto. Y vamos a exigir que las tomas de decisiones se hagan de manera participada. Yo soy un firme defensor de la participación y creo que nadie mejor que cada ciudadano de cada barrio, de cada pedanía, de cada asociación para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, sus problemas, las oportunidades de su entorno. Esto tenemos que afianzarlo, hay que generar una dinámica de participación, tenemos que hacer política de una manera diferente, mucha más cercana a los ciudadanos y con una mayor implicación de los ciudadanos en la gestión pública, en el día a día, en la toma de decisiones. Esto es fundamental, analizar la situación económica y proyectar cosas que no cuestan dinero, y es otra forma distinta de hacer política. Esa es nuestra gran apuesta, en una situación en la que las encuestas determinan, yo no creo, lo decía antes, mucho en las encuestas de este tipo, pero sí en los sentimientos de los ciudadanos. Cuando las encuestas determinan que el tercer problema del país es la clase política, a mí me preocupa enormemente, porque la política no es cosa de políticos, no es de concejales, no es de alcaldes. La política, por ejemplo, es la intervención de las diferentes administraciones
de diferente color en Lorca, situaciones dramáticas. La intervención pública es determinante para paliar la grave situación de muchos ciudadanos en Lorca y para reconstruir un proyecto de vida de esos ciudadanos. Lo público es eso, la sanidad, la educación, el transporte público, las escuelas infantiles. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. A mí se me va a conocer más, porque le voy a dar un giro definitivo, para siempre, a la forma de hacer política en el municipio de Murcia, que por las grandes construcciones. Vamos a iniciar también acciones para paliar la situación económica, para paliar el paro, con medidas de carácter inmediato para aquellos que en peor situación están. Hay margen para, a través de impuestos municipales, de servicios municipales, ayudar a los parados que tienen situaciones dramáticas de subsistencia y de vida, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que cambiar es la forma de hacer política, con más participación, con mucha más transparencia. Tenemos que adoptar medidas en la gestión pública que de alguna manera combata esa desafección. Eso en el caso de que ganaran las elecciones el día 22 de mayo, pero y si sucede lo contrario, yo me pregunto qué haría durante los 4 años restantes. ¿Se quedaría precisamente para darse a conocer al pueblo murciano o haría como su predecesora en un momento determinado de la legislatura, pues abandonar el puesto para dar paso a otros candidatos? Bueno, esa pregunta también la he contestado en diferentes ocasiones. Yo no voy a estar como mínimo 4 años en política, tengo un compromiso con mi partido, tengo un compromiso con los ciudadanos de Murcia que me van a votar y voy a seguir siendo útil. Voy a hacer exactamente lo mismo si soy alcalde de Murcia que si no soy alcalde de Murcia y soy concejal de la oposición. Voy a seguir saliendo a la calle y manteniendo reuniones con los ciudadanos, escuchando de primera mano cuáles son sus necesidades. Voy a trasladar sus propuestas y sus problemas al pleno del ayuntamiento y voy a intentar influir para cambiar la política de manera definitiva. Voy a hacer una oposición constructiva, porque yo creo que el papel de la oposición no tiene que ser desgastar al equipo de gobierno ni poner palos en la rueda. El papel de la oposición tiene que ser favorecer los intereses de los ciudadanos de Murcia. Y lo he dicho antes, puede ser útil en política desde un ciudadano normal, puede ser y debe ser útil para su municipio, mucho más si eres concejal o portavoz en la oposición. En ningún caso me planteo abandonar si los resultados no son favorables, sino todo lo contrario, incidir para que los ciudadanos entiendan que se puede ser útil desde cualquier lugar y mucho más como concejal del Ayuntamiento de Murcia. Si voy a ser candidato en las próximas o no, lo va a decidir mi partido, pero yo tengo la firme convicción de ganar estas elecciones, pero si no las gano, volver a intentarlo en las próximas, porque estoy convencido, absolutamente convencido, que con esta manera distinta de hacer política que nos planteamos y con un proyecto como el que tenemos, solo es cuestión de tiempo que accedamos a la glorieta. No sabemos si va a ser el 22, lo van a decidir los ciudadanos, pero estoy convencido de que con esta forma de trabajar desde la proximidad, dando la cara a los ciudadanos, enfrentando los problemas, trasladando propuestas, intentando ser útil, es la manera de cambiar las cosas. Dentro de esa forma nueva de hacer política, que es la que usted plantea, ¿el Partido Socialista se plantea, por ejemplo, pedirle al Gobierno central un cambio en el modelo de financiación local? Porque hasta ahora era el Partido Popular el que lideraba esa petición de cambio y el Partido Socialista se mantenía en un segundo plano sin pedir mucho. ¿Usted lo pedirá si llega a la alcaldía el 22 de mayo? Lógicamente, ¿no? Yo he planteado en más de una ocasión que el sistema de financiación de los ayuntamientos es una asignatura pendiente, pero pendiente de hace muchos años, no es una asignatura pendiente de los últimos 4 años, de los últimos 8 años. Aquí todos los que han estado gobernando tienen responsabilidades políticas en esta decisión, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Lo fácil es cuestionar cuando está otro gobernando y decir, bueno, pues esto no se ha resuelto. Pero yo creo que este planteamiento les interesa menos a los ciudadanos, ¿no? Hay que resolver el problema de financiación de los partidos políticos y yo, desde mi puesto en el ayuntamiento, el que decidan los murcianos, voy a plantear que esto hay que plantearlo con rigor y resolverlo. Pero la financiación de los partidos políticos no solo depende del gobierno, de los partidos políticos, no, de los ayuntamientos, no solo depende del gobierno de España, también depende del gobierno de la administración regional. Yo creo sinceramente que tenemos que dejar de hacer política con este tipo de cosas y también ser constructivos. Yo tengo la sensación que aquí en Murcia, el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Murcia, que es el que a mí me corresponde, se ha preocupado más de desgastar al Gobierno de la Nación que de buscar líneas de colaboración que mejoraran las inversiones
en nuestro ayuntamiento. Murcia, capital europea de la cultura, sin ni siquiera una página web. Hay una política de fachada que yo creo que no ayuda a resolver los problemas. Y quien dice que es más murciano que nadie, sin embargo, no se comporta así. Tiene que haber lealtad institucional. Si yo soy alcalde de Murcia, velaré por conseguir lo más posible del gobierno regional para mi municipio y del gobierno de la nación, sin tener en absoluto en cuenta el color de uno o de otro. Creo que eso es imprescindible, esa es la mayor lealtad y el mayor compromiso de un alcalde. Ahora, si todo el tiempo lo dedica a desgastar al gobierno de la nación, que si Zapatero castiga a Murcia, que si esto, que si lo otro, yo creo que eso te quita fuerza para ir a plantear propuestas de inversión, de presupuestos de diferentes administraciones para resolver los problemas de tu municipio. Yo soy socialista y soy murciano. Entonces entiendo por sus palabras que bien sea como alcalde de Murcia o bien sea en la oposición, a partir de ahora la colaboración entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el Ayuntamiento no será nada raro. Porque si vamos todos a defender los intereses de los murcianos, ¿no? En aquellas cosas... En lo que de mí dependa, en absoluto va a ser nada raro. Evidentemente, el proyecto político de Miguel Ángel Cámara y el mío para el municipio de Murcia no son los mismos, es suficiente. Pero usted también aboga por un cambio en el modelo de financiación local, Miguel Ángel Cámara aboga también por lo mismo, son puntos ahí. En ese tipo de cosas a mí me van a tener siempre como un aliado. O sea, yo creo que nuestra obligación como concejales es eso, resolver problemas de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida de nuestro municipio, como intentan todos los alcaldes y todos los concejales de todos los municipios. Otra cosa es la hora de definir determinados proyectos, determinadas prioridades, ¿no? Yo creo que se hace mucho uso malvado de este tipo de cosas en política y yo no voy a entrar en eso. Yo creo que, por ejemplo, es que aquí se dice, es que no se puede ser socialista y murciano. Mire, yo soy socialista y soy murciano. Otra cosa es que si tengo que anteponer los intereses de mi partido, del Partido Socialista, que es diferente a ser socialista, y los intereses de la región de Murcia o del municipio de Murcia, en mi caso como alcalde, anteponga los intereses de mi partido. Eso no lo haría nunca. Pelearía dentro de mi partido porque lo que creo que es justo se lleve hasta el final. Lo pelearía con vehemencia. Y llega el caso y tengo que decidir, soy alcalde de Murcia, no soy secretario general del Partido Socialista. Pero con esto hay mucha maldad, ¿eh? De verdad que yo creo que se utiliza maliciosamente y es algo que acaban pagando los políticos. ¿Por qué sale que somos el tercer problema del país en las encuestas? Porque los ciudadanos tienen la sensación que anteponemos los intereses del partido, todos los partidos, a los intereses de los ciudadanos. Esto tenemos que corregirlo. En ese sentido, ¿pelearía por el agua, por el trasvase? Pues claro, el Partido Socialista ha peleado tradicionalmente por el agua, los socialistas también, ¿no? Murcia es una ciudad, una región que necesita agua. No tenemos un recurso suficiente propio de agua. Quizás ese puede ser uno de los errores que haya cometido el Partido Socialista en un momento determinado, no explicarle a los ciudadanos que no estamos en contra de que venga agua a Murcia, que quizás lo que planteamos es que la solución mejor no era un trasvase del Ebro, que ya se colocó la primera piedra y ahí está, y que se podía haber desarrollado antes y no se puso en marcha. Se hace mucho uso del agua para hacer política. Murcia necesita agua y tenemos que exigir que venga, y a mí como murciano me da igual que venga del Ebro que del Tajo Medio. En los 8 años en los que se está cuestionando y demonizando la gestión del Gobierno de España, Murcia no ha sufrido ningún tipo de restricciones de agua. Y este año tenemos los pantanos afortunadamente por la lluvia, a niveles que se desconocían en los últimos años. Se hace un uso partidista de la política del agua. Mi posición como murciano, Murcia necesita agua, venga de donde venga, y tenemos que exigir que venga ese agua, como va electricidad de unas comunidades o de unas ciudades a otras, y esto es posible, y un recurso natural también. Vamos a exigir ese agua, pero también tenemos que hacer otra cosa. Y la cosa que tenemos que hacer es que no podemos planificar todo nuestro desarrollo en base a un recurso que no nos es propio. Tenemos que planificar también nuestro desarrollo teniendo en cuenta que el agua es un bien escaso y que viene de otra parte. Yo creo que ese es el gran déficit que tenemos en Murcia. Vamos a exigir agua para lo que tenemos, para que lo que tenemos funcione, y vamos a exigir agua para proyectar el desarrollo económico, pero vamos a diversificar también el desarrollo económico, porque si no, aquellos que nos prestan agua y que sufren necesidades se pueden volver en contra. Cuento una anécdota. Mi suegra es de Salamanca, y con los primeros años que estaba aquí me decía, luego me reñirá por decirlo aquí, me decía,
es que en Murcia, claro, los socialistas no votan porque como no queréis que venga el agua. Y lo decía, pero Luisa, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Murcia? Pues yo, no sé, 25. ¿Y ha sufrido restricciones alguna vez en Murcia para el consumo humano? No, ni en Murcia ni en Cartagena, porque he vivido en los dos sitios. Digo, llame usted a su hermana, porque era verano, pregúntele si están sufriendo restricciones en los pueblos de Salamanca, en los pueblos de Zamora. Yo creo que tenemos que ser justos. Yo creo que los políticos somos irresponsables cuando utilizamos elementos tan importantes y tan necesarios para el desarrollo humano y para el desarrollo económico de un territorio como banderas electorales. Y se hace en Murcia por el PP, y se hace en Castilla-La Mancha por el Partido Socialista y el compañero Barreda. Y es el gobierno de la nación el que tiene que poner en sentido huertano el tablacho. El agua es un bien de ámbito nacional y tiene que ser el gobierno central el que determine cómo se aplica la política hídrica. Y tenemos que ser serios, y no por ganar votos vender historias, todos los partidos. Sí, bueno, mi matiz venía precisamente por eso que usted ha dicho que el agua es un bien que no nos es propio, ¿no? Que no es propio que no nos pertenece, y quizá ese sea el error de planteamiento, ¿no? El agua al fin y al cabo no pertenece a ningún territorio, es algo que hemos escuchado muchas veces, y quizá eso es lo que se le reprocha al Partido Socialista, ¿no? El intentar hablar de agua de una comunidad autónoma concreta y quizá en este caso dejar a Murcia a un lado. Sí es cierto que no ha habido recortes en cuanto a agua, no ha hecho falta, pero eso no es una garantía de futuro. Entonces, a mí me gustaría que repitiese ese compromiso de Pedro López de luchar porque el agua llegue a Murcia, bien con un gran pacto nacional o si se tuviese que retomar el trasvase desde el Ebro. Bueno, yo aclarar que cuando decía que no era un recurso, que no es un recurso que produzcamos, que tengamos aquí en Murcia, que sé, como la agricultura, es una cosa propia nuestra, y parece que cuando la tienes tan cerca, pues tú puedes planificar tu desarrollo en función de eso. Es un recurso escaso a nivel nacional, en toda la nación y en todos los países. Las grandes luchas del futuro plantean los expertos, los entendidos que vendrán por la necesidad de agua, ¿no? Entonces tenemos que planificar nuestra actividad económica, teniendo en cuenta que no es algo que sobre y que además nos tiene que venir de fuera, aunque he dicho con absoluta claridad que yo estoy convencido, la Constitución lo dice, la política de agua es competencia del Gobierno de la Nación. Las comunidades autónomas no tienen que interferir en esa toma de decisiones. Esa va a ser mi posición, pero yo creo que también se está haciendo política con este asunto cuando se dice que el Partido Socialista no ha mantenido una posición en ese sentido. Pero no quiero entrar ahí, quiero dejarle claro a los murcianos cuál es mi posición en este sentido, y lo defenderé dentro de mi partido y desde las instituciones, como alcalde o como concejal. Pero vuelvo a insistir, tenemos que ser rigurosos, no podemos seguir creyendo que el agua es un maná que no tiene fin. El agua es un recurso escaso en Murcia y en toda España, y podemos canalizar todo el país, pero seguirá siendo un recurso escaso, y no podemos apostar solo a lo fácil, tenemos que diversificar nuestra actividad económica. Yo no sé si tiene sentido que en Murcia tengamos proyectados tantísimos campos de golf que ahí se van a quedar y que también tenemos que plantear darles soluciones. Esto es lo que digo, o sea, si tenemos que compartir, si tú y yo nos vamos a ir juntos y tenemos que compartir recursos, la toma de decisiones también la tenemos que compartir. Yo creo que el compartir recursos lleva consigo también perder parte de tu independencia en la toma de decisiones. Entonces es razonable que pidamos agua, pero también es razonable que otras comunidades nos digan, vale, agua la que necesitéis, pero ¿cómo vais a seguir creciendo? ¿Os vais a llevar todo el agua de España allí o no? No sé si me explico con claridad. Sí a eso, pero sí también a una planificación económica diferente, que no se apueste todo al ladrillo, todo al agua. Yo creo que se puede avanzar en muchas más cosas, teniendo en cuenta que en Murcia hemos avanzado muchísimo en el tema de optimizar el agua, eso no cabe la menor duda. Yo soy hijo de agricultor, tengo 4 hermanos de los 10 que somos agricultores y conozco perfectamente los grandes avances que se han hecho en ese sentido, ¿no? Agua toda la que sea necesario y que permita la política nacional, pero también vamos a ser serios, tenemos que diversificar nuestra actividad económica. Se lo recordará también a Begoña García Retegi, a la candidata a la presidencia. Yo creo que Begoña lo tiene muy claro en este sentido, pero si no lo tiene claro se lo recordaré a Begoña, se lo recordaré a Rubalcaba, se lo recordaré a Zapatero y se lo recordaré a cada compañero del partido, porque creo que esa es una realidad que tenemos que apostar. Pero vuelvo a decir, no creo que mi partido ande muy lejos
de estos planteamientos, sino todo lo contrario. Quizá lo que haga falta a lo mejor es que el presidente del gobierno, de momento lo que le queda hasta las próximas elecciones generales, es que ponga un poco de orden, porque a Zapatero le hemos visto poco a la hora de posicionarse en los conflictos que ha habido con una región vecina como es Castilla-La Mancha. Bueno, yo creo que Zapatero también comete ciertas torpezas. Yo digo que los partidos políticos, cuando entramos en campañas electorales, se nos va la boca. Porque ayer mismo Zapatero decía en Zaragoza que o sacaba a valer que había derogado el trasvase del Ebro como un compromiso con Aragón, no sé si era en Zaragoza, pero vamos, en Aragón, ¿no? Bueno, yo creo que Zapatero ha hecho mucho, Yo lo mismo que digo que seguramente el tema del trasvase del Ebro yo creo que es una historia que se montó y que no era viable, ni económicamente ni medioambientalmente, pero no quiero entrar en eso, porque eso al final es hablar de cosas que nos alejan de los problemas de nuestros municipios. Las próximas elecciones son elecciones municipales y autonómicas, y lo que se cuestiona es el 80% de lo que le afecta a los ciudadanos cada día. Las escuelas infantiles, el transporte, los centros de día, la ley de dependencia, muchas cosas que nos afectan, la mayoría de cosas que nos afectan. Aquí en Murcia tenemos siempre la tendencia a hablar de temas nacionales. Yo tengo la impresión de que la estrategia del Partido Popular es correr una cortina para que dice Gobierno de España, Nación, Zapatero, castiga Murcia, para que no podamos profundizar en los problemas que hay detrás. A tu pregunta, Zapatero seguramente tendría que haber hecho mucha más pedagogía con el tema del trasvase del Ebro. No debería de haberse utilizado electoralmente, ayer tampoco. Seguramente habría que haber planificado una política hídrica nacional que resolviera el problema. Se apostó por las desaladoras y eso se quedó un tanto en el aire. Yo creo que hay que ofertar soluciones a esos problemas. El trasvase del Tajo Medio puede ser otra solución. Yo creo que hay que apostar por eso, por poner en la agenda de la política y en la toma de decisiones asuntos que resuelvan los problemas de Murcia. Pero dicho eso, creo que Zapatero ha hecho mucho por esta región. Recordar algún dato. En cada pueblo, en cada barrio del municipio de Murcia, las obras que se han hecho en los últimos 4 años, todas y cada una, si lo observáis, se han hecho con fondos del Plan, con fondos de todos los españoles, porque son de todos los españoles, no son de Zapatero, pero que se han puesto a disposición por el Gobierno de España para activar la economía. Se ha hecho una ley de dependencia. Yo creo que en Murcia se demoniza por intereses políticos a Zapatero, por no mirar lo que hay en la trastienda, pero no se está siendo justo con la gestión de Zapatero y con las aportaciones que ha hecho por esta región. No ha hecho nada de otro mundo, ha hecho pura justicia, como se está haciendo en Lorca. Pero yo le pido también a los responsables políticos de las diferentes instituciones, que es verdad que defendemos los intereses de los partidos políticos, pero tenemos que anteponer los intereses de las instituciones y de los ciudadanos, y no se puede mentir impunemente en estas cosas, es injusto. Pues si le parece, estamos llegando ya casi al final de esta charla. Para cerrar, una pregunta breve. Pues mi pregunta es simplemente, con el tiempo que le ha dado a conocer a sus compañeros de mesa en el Ayuntamiento, Esther Erguedas, el actual alcalde, Miguel Ángel Cámara, son sus contrincantes de cara a este 22 de mayo. ¿Qué podría decirnos de ellos? Bueno, pues mi opinión, Miguel Ángel Cámara, que es el actual alcalde y candidato del Partido Popular, le conozco como funcionario, soy funcionario del Ayuntamiento, pero no he tenido mucha relación con él. Yo creo que fundamentalmente, si tuviera que decir qué le define, yo creo que el Partido Popular, la gestión de Miguel Ángel Cámara en el Ayuntamiento de Murcia, se caracteriza fundamentalmente porque ha ampliado las desigualdades entre unos ciudadanos y otros, entre los ciudadanos de primera y de segunda categoría. A nivel personal no tengo ninguna queja de él, ni nada que se le parezca, hablo en el plano político. Yo creo que si tuviéramos que ponerle sombras a la gestión del Partido Popular, sería esa. Yo creo que en estos 16 años se han agrandado las diferencias entre los ciudadanos, hay más ciudadanos de primera y de segunda categoría. No existe un modelo de municipio, se ha ido creciendo merced a la improvisación y en muchos casos a intereses de ciudadanos particulares. Los desarrollos de la zona norte son un claro ejemplo de esa manera de entender el municipio, donde un poderoso decide poner en marcha centros comerciales y después tenemos que venir a desarrollar todo el entorno. Esther Erguedas, pues también le conozco poco, pero bueno, tengo una buena relación con ella, igual que con Miguel Ángel Cámara, no tengo nada que decir en el plano personal. Creo que es necesario un impulso desde la izquierda, pero sinceramente creo que la única alternativa posible ahora mismo de izquierda en el municipio de Murcia es el Partido Socialista, y tenemos un ambicioso proyecto, Murcia 100%, que os decía antes, que está colgado en nuestra página web
Y yo lo que le digo a los ciudadanos de Murcia es que antes de votar piensen dos cosas. Uno, que son elecciones municipales y autonómicas, que revisen cómo está su barrio, su pedanía, su municipio. Y también otra cosa importante, que creo que hay que trasladarlo y hay que hacer pedagogía en política, es decir, hay compromisos de hace 4 años y de hace 8 años, que lo revisen y vean si se cumple o no se cumple, porque yo entiendo que los cambios en la economía pueden evitar el que se puedan cumplir todos los compromisos, pero desde luego tiene que hacerse con transparencia, con información, diciendo, oiga, no podemos porque la situación económica es esta. Yo tengo la sensación, lo he dicho antes, de que cuando llegan las elecciones prometes y prometes y prometes, y luego los ciudadanos tienen que exigir, exigir y exigir, y tener un voto crítico, un voto analizado y profundo sobre por qué se mantiene el voto al Partido Popular o por qué decides cambiar el voto a cualquier otra opción política. Pedro, tengo entendido de que es partidario de los mandatos presidenciales de 8 años. Me pregunto a qué presidente mandaría a casa y no vale que diga Miguel Ángel Cámara. ¿A qué presidente? ¿Alcalde? Sí, autonómico o a qué alcalde mejor. Mira, yo soy un firme defensor de pues a todos los que lleven más de 8 años, incluidos los de mi partido. Yo tengo la sensación, de verdad, de que dirigir, para que un alcalde no se convierta en un funcionario, necesita tener mucha ilusión, mucho impulso, un equipo muy potente. 8 años de dedicación plena, de ilusión plena con tu municipio, es un tiempo más que suficiente. No hay nadie que sea tan creativo como para reinventarse de manera permanente durante 8, 12, 16 años. Hay un proceso de acomodación, también una serie de estructuras en el entorno tuyo que se acomodan y que generan situaciones de falta de transparencia. Yo creo que si de mí dependiera, y yo voy a defender en el seno de mi partido, que habría que limitar los mandatos a 8 años. Esto no significa que no puedas seguir ejerciendo si tienes vocación pública y capacidades públicas, porque hay políticos que son brillantes después de 8 años, pero pueden ir a otros cometidos. 8 años es tiempo suficiente. 4 años, bueno, 4 años quizás sea poco, porque yo mismo me planteo ser alcalde el próximo 22 y el proyecto que llevo en 4 años no lo voy a poder desarrollar, y menos en una situación de crisis, necesitaría un poquito más de tiempo, pero 8 años es tiempo suficiente. Esto no significa que se trunquen los proyectos, ni que tengas que cambiar de partido político. Esto significa que hay un nuevo impulso, una nueva generación de políticos que van a lanzar hacia adelante ese municipio. Soy un firme defensor de eso y lo pondría casi por ley. Entonces estaríamos hablando que si el próximo 22 de mayo gana las elecciones al Ayuntamiento de Murcia Pedro López, solo lo tendríamos de alcalde 8 años. Seguro, lo que tenga que conseguir lo tengo que conseguir en 8 años, lo que me tengan que exigir los ciudadanos me lo tendrán que exigir en 8 años. Yo soy un firme defensor de esto, absolutamente convencido, y antes de ahora he estado dedicado a lo público y estoy convencido que por mi manera de entender la sociedad y por mi compromiso, después de esos años, de esos 8 años, seguiré comprometido con lo público, pero no como alcalde. Haría el relevo, intentaría que fuera alguien de mi partido y alguien que creyera en ese proyecto que tengo, pero desde luego no yo. Pues Pedro López, candidato del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Pues nosotros ponemos punto y final aquí a este espacio especial elecciones que hoy ha estado compartiendo con nosotros Pedro López, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Hasta pronto, buenas noches.